Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA recibió al presidente de Perú. MAP OEA acompañó espacio de diálogo entre Gobernación de Nariño y líderes de municipios. Misión Observadora Permanente de España ante la OEA presenta el documental Raíces de Paz. Reunión Secretario General de la OEA e integrantes de CODIVA y Médicos Unidos por Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión protocolar virtual el lunes 20 de septiembre para recibir al presidente constitucional de la República del Perú, Su Excelencia Pedro Castillo. Señor presidente Pedro Castillo, usted representa algo muy importante para todos, para la OEA, para el hemisferio. Usted representa lo más profundo de su país. Comunidades y pueblos que tienen que superar muchas cosas para acceder a derechos, al desarrollo. Pueblos con los que hay muchas deudas y derechos pendientes en este continente, el más desigual de todos. Que la ciudadanía haya confiado en usted, la más alta magistratura del país, demuestra que usted es una persona de valor y principios, que es una persona fuerte e inteligente. Presidente, deseo resaltar que representa usted a un país que desde su creación ha contribuido de manera ejemplar al fortalecimiento de esta organización. El Perú ha jugado siempre un rol fundamental en la política hemisférica y en particular dentro de esta organización, como lo sabemos muy bien en la OEA. Su país cuenta, por lo mismo, con el mayor apego a los principios internacionales e interamericanos, que en nuestro hemisferio están representados en los instrumentos jurídicos a los que nos debemos, desde la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y las convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Escuché con atención su discurso de posesión, señor presidente, donde usted decía: es la primera vez que este país será gobernado por un campesino. Esto significa que usted tiene una experiencia esencialmente vital, que puede mirar y entender el campo y su gente y de qué se trata producir. Demuestra también su visión al medio ambiente, al cambio climático, así como a la soberanía alimentaria. Todos estos temas son altamente prioritarios para la OEA y para los países aquí representados. Nos ponemos a su disposición para que usted consiga metas vitales para su pueblo, que deben ser las del continente y del mundo entero. En ese mismo discurso enfatizó su experiencia como maestro rural. Usted sabe mejor que nadie entonces que es necesario apoyar al desarrollo de capacidades de los históricamente vulnerados. La educación desde la propia base social es una herramienta indispensable para la emancipación, la libertad y la justicia social. La brecha entre la educación urbana y rural ha crecido tanto en esta emergencia que nos llama a actuar con urgencia por el bienestar y el futuro de nuestros niños y jóvenes. La pandemia ha agravado problemas estructurales que tenía nuestra región antes de la misma y por eso genera desafíos para la democracia, para el desarrollo, para el acceso a derechos humanos, para la seguridad. La pandemia dejó más vulnerables a los vulnerables y reducir las vulnerabilidades es el principal desafío de la región. El acceso igualitario a vacunas es un imperativo de desarrollo y de igualdad. Precisamente, medidas relacionadas al COVID nos enfrentaron a otra grave realidad, el abismo tecnológico entre unos países y otros, y al interior de cada país, entre unos habitantes y otros. El acceso y la calidad de Internet, la disponibilidad tecnológica representan otro tipo de oportunidades de educación, la información, la producción y la inserción competitiva en el mundo actual. Es urgente un esfuerzo común para que la tecnología sea un mecanismo de inclusión social, de acceso democrático al conocimiento, una llave de ingreso al mundo de las oportunidades para todos, todas, y una herramienta para el desarrollo de nuestros países. Desde la Organización de Estados Americanos hemos impulsado la consigna Más Derecho para Más Gente. En ella creo que vamos a encontrarnos y coincidir, señor presidente, así como nuestra preocupación por fortalecer la democracia en el continente, la vigencia de los derechos de los que menos tienen. La inclusión económica, social y cultural es una agenda que nos junta, nos pone un desafío
en las que las diferencias se aplacan con las coincidencias. Sepa, señor presidente, que cuenta usted con todo nuestro apoyo y voluntad para acompañarlo. Usted aquí encontrará voluntad de trabajo conjunto, vocación por la integración de nuestros países, compromisos con el bienestar de los pueblos de las Américas. Estamos seguros que su experiencia ayudará a gobernar un país heterogéneo y diverso como el Perú, tratando que todos se desarrollen, pero sobre todo buscando que nadie quede atrás. Recibo una vez más la cordial bienvenida a esta Casa de las Américas y el respaldo permanente para llevar su agenda de estabilidad política, el respaldo permanente en la lucha contra la corrupción, el respaldo permanente para hacer saber que los derechos del pueblo son todos constitucionales. Los derechos son siempre constitucionales, derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, son todos constitucionales. En esta agenda de democracia, derechos humanos, desarrollo integral y seguridad multidimensional que constituyen los pilares de la Organización de los Estados Americanos, la organización multilateral más antigua del mundo, pilares que son el cometido de nuestros esfuerzos conjuntos y cotidianos. Nuestros, señor presidente. Gracias. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA acompañó el espacio de diálogo entre la Gobernación de Nariño y líderes y lideresas de los municipios de la subregión de la Cordillera. En el encuentro se analizó la situación local y se identificaron temas clave a tener en cuenta para el diseño de la política pública de los derechos humanos de Nariño. La misión observadora permanente de España ante la OEA, inmerso en su programa cultural y en conjunto con el Museo de las Américas de la OEA, presentan el documental llamado Raíces de Paz, sobre el mural pintado por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró en 1960 y restaurado. So the mural was commissioned and created in 1960, led by Cuban art critic José Gómez Sigre. And the job of José Gómez Sigre was to identify artists throughout the Americas and the Caribbean. In one of those trips, he actually identified Carlos Páez Vilaró. Por los años 40, con las lágrimas de mi madre en la solapa, me despedí de Montevideo y de Ciudad Arsena Fría. Mi primer empleo lo obtuve en la fábrica de fósforo de Avellaneda. Meses después me enrolé como aprendiz tipógrafo en Barracas. Allí se editaban las más importantes revistas y eso me permitió conocer a los grandes dibujantes de la época. Siguiendo sus trazos, me animé a pintar mis primeros cuadros sobre temas sociales derivados al trabajo en las fábricas. José Gómez Sigre was just there when they were demolishing one of Vilaró's mural in Montevideo at a bus station, and he was devastated. And José Gómez Sigre told him, "This is a tragedy, but we're gonna find a place. I promise you that I will find a place for you to paint a mural in Washington." José Gómez Sigre calls Carlos Páez Vilaró and tells him, "Hey, I found the perfect place in an underground tunnel. It's quite long and I don't have money to pay you." El espacio no tenía importancia, lo que le interesaba era poder plasmar sus ideas. And was actually Vilaró who found the paint donation through a paint company in Uruguay, and who assembled the team of people who helped him from the Corcoran School of Art and University of Maryland. Bueno, una persona muy amable, como diríamos en España, muy amable, muy dicharachera, muy espontánea. Just imagine for a second, the mural is 530 feet long. It is as long as the Washington Monument is tall. So imagine if the Washington Monument was lying down horizontally on the floor. So that's the magnitude of the mural.
El propio Páez Vilaró estaba muy vinculados a esas tradiciones autóctonas de nuestra tierra y también del mundo afro. Y es algo que de alguna manera yo siento que para él no había razas, todos somos lo mismo, y creo que era la manera de expresarlo y de sentirlo. Es una obra de arte magnífica que simboliza además el conjunto de valores que compartimos: la tolerancia, el respeto a la libertad, la dignidad humana, el intercambio cultural, la democracia. Un compromiso con la eliminación de la discriminación, de la desigualdad por razón de sexo, de raza, de etnicidad, de creencia, de cultura. The artist wanted to repeat different symbols over and over in the different sections. So the human face profile is one, to represent peoples of all colors and races. The eye looking at us constantly, and the wheel of progress. So you will see that those elements repeat all the time and all over the place throughout the mural. Enseguida le venían ideas de cómo realizar algo que quedara o bien para la perpetuidad o por lo menos darle una alegría al ambiente. El trabajo en su longitud le permitió al artista definitivamente expresar principios que están tan vinculados a la organización, transmiten emociones, sentimientos y despiertan pensamientos que quizás los aburridos discursos que hacemos no tienen la capacidad de plasmar, ¿no? Con todos sus defectos, mi pintura es de franqueza y sinceridad. Será porque la semilla de mis primeros cuadros germinó a ritmo de candombe en el corazón de los barrios Sur y Palermo, donde cuando muchacho, desde la pobreza y la humildad, quemaba en fogata mi entusiasmo para salir las noches de luna a tocar mi tambor. Integrantes de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, CODIVA, y de Médicos Unidos por Venezuela, le aportaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, valiosos datos sobre la emergencia de salud que vive Venezuela, la grave situación en diálisis, situación de necesitados de trasplantes, resurgimiento de enfermedades previsibles como difteria, sarampión y tuberculosis. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Las telecomunicaciones, fuerza del desarrollo y motor del cambio, son un desafío permanente para la regulación, legislación y el entendimiento. Las máximas autoridades, junto a los principales actores del sector, debatirán sobre el futuro y los nuevos escenarios. 6 y 7 de diciembre, Cumbre Digital de las Américas, CERTAL, generando puentes y caminos para un mejor entendimiento y acción.